like a blind man who walked in the darkness. Saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. El día de hoy tenemos la palabra del Señor en San Mateo capítulo 8, en la sección desde el versículo 5 al 13, donde dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Esta misma palabra usted la encuentra en San Lucas capítulo 7 de la sección del 1 al 10. Pero tanto en San Mateo como en San Lucas quiero centrarme en el versículo 8 y 9, donde dice la palabra de la siguiente manera: Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Voy a incluir el versículo 10 también. Y al oírlo Jesús, escuche bien, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén. Continuamos meditando respecto a la fe viva. Hoy corresponde ver que la fe viva también posee autoridad en sí misma. ¿Sí? ¿Me escuchó bien? Posee autoridad en sí misma. Pero posee esta autoridad en sí misma porque viene con la autoridad de Jesucristo hacia el corazón del creyente. Quiero comenzar desde la expresión del Señor Jesucristo en el último versículo leído, para poner en antecedente esto. No se olvide de lo siguiente: este centurión era hombre romano, número uno. Por lo tanto, no era judío, era un gentil. Por eso el maestro dice que vendrán de distintos lugares a sentarse a la mesa. O sea, está hablando de la salvación que iba a incluir no solo a Israel, sino al mundo gentil. Pero me parece extraordinario cómo la fe de este hombre sujeto a autoridad, pero que manifestó una fe viva de autoridad, fue capaz de maravillar el corazón del Señor. Recuerdo haber puesto en antecedente que la fe viva es una fe que agrada a Dios, porque Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, de modo que el que se acerca tiene que creer que Dios existe y que Dios premia a los que le buscan. Aquí, eso que fue escrito allá en Hebreos, aquí se plasma en una realidad. Dios encarnado, complacido por la fe de un gentil. Ahora, Lucas nos arroja un antecedente muy importante que nos dice que este centurión era un centurión piadoso, porque era benévolo con el pueblo de Israel y también por ahí había construido algunas sinagogas. Vale decir que era un hombre de muchos recursos. De hecho, un centurión no era cualquier persona dentro del estado de Roma. Los centuriones eran capitanes de ejército que tenían, como su nombre lo dice, al menos 100 soldados a su cargo. Y eran gente, por la mayoría de veces, pudientes. Era como a nivel de Chile hacer una diferencia entre el cuerpo de suboficiales, que a eso puede acceder cualquiera, pero no cualquiera acá en Chile accede al cuerpo de oficiales. Tiene que ser gente de buen apellido, de buenos recursos. En el caso de Roma era algo similar. Los centuriones no eran cualquiera. Entonces vemos que un hombre de recursos, un hombre de autoridad,
un hombre acostumbrado a mandar, va con humildad delante del maestro a pedir por la sanidad de uno de sus siervos. También eran poseedores de esclavos. Pero me llama la atención que este hombre centurión piadoso manifiesta el deseo de que uno de sus siervos se sanara. Y viendo las características de este centurión, no creo que haya sido porque le dolía el bolsillo perder una inversión con un esclavo que muriera, sino que se compadeció de la situación de su esclavo. Y en esta fe de autoridad, que es parte de la fe viva, puso la mirada en aquel que sí tenía autoridad y poder para sanar a ese esclavo. Entonces, veamos aquí por favor el contexto. Veamos desde el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Note esto por favor. Ese hombre de autoridad que estaba acostumbrado a mandar y dar órdenes, ahora viene en actitud humilde, en actitud de reconocimiento de su incapacidad, rogándole al maestro. Entonces la fe viva, que tiene el tinte de fe de autoridad, es una fe que si nos va a capacitar para ver milagros, primero nos tiene que capacitar para que aprendamos a humillarnos y reconocernos delante del que tiene toda autoridad. Cada tanto, que no se nos olvide esto, sobre todo los que estamos en área de liderazgo. El único Señor de la iglesia es Jesucristo el Señor. No los que vamos por delante, somos simples servidores. Somos esclavos en libre decisión que recibimos beneficio inmerecido de parte de este amo bendito. Por eso después Pedro dice en su primera carta, ya en el capítulo 5, hablando de la forma de administrar y estar atento en la gracia de Dios, que tiene que ser con ánimo pronto, con buena disposición, sin deseo de ganancia deshonesta, pero sin aplicar señorío. Aquí el ejemplo lo da este hombre. ¿Cuántas veces ordenó, mandó? Quizás disciplinó. ¿Cuántas veces quizás fue a la batalla con su centuria de soldado? Era hombre experimentado, hombre que sabía lo que era tener autoridad entre sus manos, pero aún así fue capaz de doblarse, de reconocerse, de humillarse delante de aquel que tiene toda la autoridad. Tremendo ejemplo que da este hombre. Se lo dio en primera instancia a Israel, porque Cristo se maravilló de la fe de este hombre. Y dice el maestro: de cierto os digo, en el versículo 10, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Para que el maestro dijera eso, que también lo dijo en su momento de la mujer Ciro-Fenicia, que Cristo la trató como una perrilla, para que diga que gente que no es israelita lo maravillara por su fe, también es un llamado de atención para nosotros. Quizá hay gente del mundo que aún no teniendo a Cristo en su corazón, quizás igual expresan una fe de autoridad que de alguna forma también impacta el corazón de Dios, ¿por qué no? Ahora, ¿cuánto más sería motivo de gloria y de alabanza y de que el corazón de Dios esté agradado, que este mismo tipo de fe nosotros, su iglesia, la manifestásemos? Tenemos tarea por delante. Ahora versículo 6, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y aquí viene el Señor Jesucristo probando la fe del corazón de este hombre. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Cualquiera habría dicho: gloria a Dios, el maestro va a posar en mi casa. Va a ser espectacular, va a haber fiesta, va a haber jolgorio. Vamos, maestro, yo invito a mis amigos y que se arme la fiesta porque tú vas a sanar a mi criado.
Pero aquí viene lo tremendo de la fe de autoridad, la fe que no necesita muchas veces que el maestro llegue a un hogar, sino que esa fe de autoridad gloriosa sabe que para nuestro Dios la distancia no es problema, el tiempo no es un impedimento, que Dios es el Dios que hace posible lo imposible. San Lucas capítulo 1, versículo 37 lo dice, porque para Dios no hay nada imposible. Este centurión sabía eso de Cristo. ¿Quién se lo reveló? El mismo Espíritu Santo le dio testimonio. Y no es que no haya querido que fuera su hogar, porque un judío iba a entrar bajo el techo de un romano, o porque su casita era una media agüita. No, tiene que haber tenido una casa de lujo. Pero él sabía que solo bastaba una palabra del maestro, solo una palabra, y la obra sería hecha. No era necesaria la presencia física, sino bastaba la palabra de fe y autoridad. Mire, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno. ¡Oh, qué humildad de este hombre! ¡Cuánta humildad falta! Un baño de humildad y de humillación sobre la iglesia a través del Espíritu Santo hace falta en estos tiempos. Porque respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, la fe de autoridad no se mueve de su fundamento. La fe de autoridad es la fe viva, en la que logra muchas veces ver milagros, portentos y prodigios. Esta fe no condiciona la presencia del maestro en el lugar, sino que prepara el corazón para entender que así como Cristo es la palabra encarnada, la palabra manifestada bajo ese nombre que es poderoso y nombre sobre todo nombre, tiene la capacidad de obrar. Es una fe que jamás dudará, es una fe dinámica, es una fe de poder y potencia de lo alto. Es una fe que se declara una palabra aquí y tiene un resultado a miles de kilómetros allá. Porque solo basta la palabra en fe, con autoridad del cielo, declarada por labios sinceros que se han aprendido a humillar, que saben lo que es tener autoridad entre las manos, pero estar sujeto a la máxima autoridad que es el Cristo de gloria. Versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Él estaba sujeto y también sabía tener un grupo bajo su sometimiento. Aquí hay un ejemplo para el liderazgo de iglesia. No olvidarnos nunca que sobre nosotros hay uno más grande y bajo nosotros hay gente que también necesita aprender lo que es la autoridad. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. O sea, no le quedaba duda que así como él era hombre sujeto a autoridad, Cristo era la autoridad máxima. Y solo bastaba la palabra declarada en fe viva, en fe de autoridad, en fe dinámica, respaldada por toda la autoridad de la palabra, y la obra sería hecha. ¿Cómo estamos como iglesia en esta área? Ajá. Yuhu. Ajá. Yuhu. Ajá. ¿Me escuchó bien o está con un poquito de sordera? ¿Cómo estamos como iglesia en esta área? ¿Estamos manifestando una fe de autoridad? ¿Hemos entendido el concepto del sometimiento para que esta fe de autoridad en la palabra de Cristo haga la obra?
A veces los antiguos dicen, hace 30, 40, 50 años atrás, el evangelio era diferente. Escúcheme bien, el verdadero evangelio, al igual que la iglesia verdadera, siempre ha sido la misma. Han cambiado los tiempos, han cambiado las épocas, las modas, la forma de evangelizar y todo, pero tanto el verdadero evangelio como esa iglesia real, viva, eficaz, como cuerpo de Cristo que ha trascendido todas las épocas, sigue teniendo la misma médula, la misma esencia, el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es que haya otro evangelio ahora. Como Pablo dice en Gálatas, hay quienes han venido trastornando los fundamentos del verdadero evangelio y han presentado un evangelio paralelo. Eso es lo que ha ocurrido. Y como en todo tiempo de iglesia, está mezclada la iglesia verdadera con la cizaña dentro de las congregaciones. Y la iglesia también pasa por ciertos procesos y periodos, pero esencialmente siempre ha habido iglesia. ¿O me va a decir que va a desconocer lo dicho por nuestro Dios a Elías en su peor momento? Cuando le dijo que él siempre se reserva un remanente de 7,000 rodillas que nunca se han doblado a Baal ni le han besado. Siempre se reservó un grupo real de sus hijos en medio de la nación de Israel. Por lo tanto, tomando ese mismo concepto, Dios en todo tiempo se ha reservado un remanente de iglesia que no transará principios ni valores, que siempre aprenderá a humillarse delante de Él. Por lo tanto, solo nos queda encender el fuego pasional y devocional por Cristo nuevamente, aprender de la autoridad de su palabra, proclamarla con fe viva, autoritativa, poder decirle al enfermo, recibe sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret y será hecho. Considerar que la distancia no es problema para el maestro y que ahora tenemos estos medios tecnológicos, por lo cual en esta misma hora, si alguien tiene la fe suficiente, por favor, se declara una palabra. Recibe sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret y la obra es hecha. Y es suficiente. Si alguien tiene ese nivel de fe, la sanidad será una realidad. A veces nos hemos acostumbrado mucho al método, al sistema, a la forma. Pensamos que tiene que ser bajo todo un protocolo el obrar milagros, pero el maestro trastornó los protocolos. A un ciego lo sana poniendo las manos, pero a otro lo sana escupiendo en tierra y haciendo lodo. El maestro enseñó que sí, el protocolo es importante, pero el protocolo no es mayor que la autoridad de la palabra en la fe viva de autoridad. El protocolo pasa a segundo plano ahí. Entonces aprendamos de esta fe de autoridad. Pero para que se manifieste, escúchemelo bien, tenemos que andar en integridad. En integridad. El respeto no se impone, se gana. La autoridad se manifiesta cuando tú eres íntegro. Primero a los ojos de Dios, pero también a los ojos de los que te rodean. Que Dios nos bendiga. Queda tarea por delante, pero está el Espíritu Santo enseñándonos. La consigna, el lema para esta hora es el siguiente: solo di la palabra y será hecho. Y el consejo aplica de esta manera: tomemos el ejemplo del centurión para nuestras vidas, de aprender a estar sujetos para poder aprender a dar órdenes. No puede haber maestro si no hubo discípulo primero. Nadie puede llegar a mandar si no aprendió a obedecer. Segundo, veamos también el ejemplo de humildad y de humillación delante del Señor de este centurión. Y como tercer punto de consejo, vivamos una vida íntegra.
y naturalmente comenzará a fluir la fe de autoridad en esta fe viva que la iglesia debe Now I walk madurar y perfeccionar previo al arrebatamiento de la iglesia. the night. Saludo de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes. For all things were changed when he found me. Oh yes, a new day broke through all around me. For I made the master, and now I